Hola, soy Camila Hernández del curso 9.2 y vengo a exponer mi tarea de historia de la actividad módulo 5, 6 y 7. Entonces vamos a iniciar con la actividad número 5, que era la estratificación social en nuestros días, o sea, actualmente, con pues dibujos o argumentos, y también alrededor de eso tocaba colocar las semejanzas que se encontraban con el pasado. Bueno, obviamente todos sabemos que la sociedad se divide por estratos, el 1, 2, 3 hasta el 6. Pero yo lo decidí dividir de una forma más social, incluso más realista. Entonces, al principio encontramos a los millonarios, que por lo general estos suelen comprar a los políticos. O sea, los políticos serían los que están encima de esta pirámide, pero se encuentran en segundo lugar, ya que los millonarios son los que los terminan comprando gracias a la corrupción. Por lo menos en Colombia existe bastante, y los millonarios son los que realmente terminan manejando el país, aunque estos no son reconocidos. Es como, ¿a quién maneja el país? Tal persona con dinero. No, son como al presidente, pero realmente no. Las personas con dinero suficiente para poder comprar las decisiones, etcétera, en los políticos son los que terminan manejando el país. Tenemos en tercer lugar a los ricos, que son las personas con dinero, y esos suelen tener más beneficios gracias a su buena postura económica. De acuerdo, tenemos a los trabajadores, que esa es la mayoría del país. La mayor cantidad de individuos se encuentran en este, y estos se pueden subdividir, que se encuentran como las personas que tienen lo necesario para tener una vida digna, como una casa buena, con cierta cantidad de habitaciones. Es una vivienda realmente digna, no te estás muriendo de hambre, pero tampoco estás viviendo en la riqueza. Realmente es una vida digna. Y también se puede subdividir en las personas que tienen escasamente lo necesario, lo que consiguen al día para poder subsistir, para poder sobrevivir. Y luego tenemos los no trabajadores, perdón. Y pues con el paso del tiempo esa tasa ha aumentado demasiado, esta categoría crece demasiado a través de los años. El desempleo cada vez es más común, por ejemplo en nuestro país es mucho más común. No siempre las personas que son desempleadas no es porque no quieran conseguir un trabajo, porque sean vagos, simplemente muchas veces no tienen las oportunidades, no tienen los requerimientos, o no, sí, o sea, simplemente no tienen las posibilidades como otras personas. O sea, es mucho más fácil para una persona rica encontrar empleo que una persona de bajos o escasos recursos. Vamos a encontrar las semejanzas, bueno, principalmente las semejanzas que aún nos seguimos dividiendo como según nuestro estado económico, y eso nos va a dar más o menos importancia. También tenemos que pues el poder absoluto lo tiene un grupo muy reducido de personas. La clasificación con mayor número de individuos también se encuentra siempre entre los lugares más inferiores, y la parte baja, que podría ser como de los trabajadores, se deja manipular por los de poder. O sea, nosotros les damos la potestad de gobernar, pero aún así muchas veces, ¿cómo decirlo?, nos meten cuento, en otras palabras, y nosotros simplemente cuidamos de su mano, y nos dejamos manipular muy fácilmente por las personas que se encuentran acá arriba. Bueno, complete el esquema con referencia a la forma de trabajo durante la colonia. Bueno, en otras palabras, estas son formas de explotación que existieron durante la colonia. Iniciamos con la mitad minera, que eran las personas de 18 a 50 años participaban de aquí, que eran los indios, tanto varones como los indios mitayas. Tenemos la mitad colonial, que se encontraba tanto como la orejera, la agraria, la de plaza y de tambos. Y por último, forma de explotación, tenemos la política tributaria monetaria, que era la hacienda real. Y eso tenía varios términos, como era la alcabala, la almojarifazgo, la averia, medianata, gabela, la santa cruzada, cabezón, combos y derrama. Y por último tenemos estos cuadros que de forma horizontal son datos sobre la colonia, y la forma vertical son características del presente de las formas de trabajo. Vamos a iniciar con los que se encuentran en forma horizontal. Entonces estas son características. Entonces iniciamos con la esclavización. Pues todos sabemos que los españoles o pues los europeos esclavizaban a los indígenas para desarrollar los trabajos pesados, como era la minería. Y si ellos no se resistían, más bien hacia esto, la consecuencia era la muerte. Entonces era más algo que tenían que hacer por querer salvar sus vidas.
O sea, los españoles o los europeos lo estaban obligando a destruir su propio territorio y los indígenas no recibían absolutamente nada a cambio. Los únicos que terminaban saliendo ganando de todo esto eran los mismos europeos que de una u otra forma saqueaban. O sea, aunque fueran los indígenas quienes estaban haciendo el trabajo, los indígenas no tenían el consentimiento porque para ellos no era tan relevante el oro como para eran los españoles. La explotación, que pues lo mismo, oro de recursos generales y naturales en general. El mestizaje, que pues ya sabemos que es el cruce de razas, tanto blancos con negros, blancos con indígenas y negros con indios. Y más adelante, las razas que se generaron dentro de este momento se fueron juntando entre ellas. Y esas obviamente se consideraban inferiores porque no eran de sangre pura. Los engaños, ¿por qué lo puedo decir? Ya que creo que los españoles se aprovecharon de las creencias que tenían los indígenas para poder ganar. Además, también tomaron como a los indígenas como personas, o personas es que le podría llamar así, según ellos eran animales salvajes. Eran muy dóciles o muy fáciles de manejar, pero pues era más porque creían que eran un tipo de dios. El saqueo de riquezas, lo que ya mencionamos, no solo sacaron pues oro y eso, sino también alimento y especies de animales, la muerte, los genocidios o pues los asesinatos y masacres, lo mismo. Todo eso también muchas veces pasó bajo cuerdas, ya que la reina se había prohibido matarlos, esclavizarlos, pero aún así ellos lo seguían haciendo por la avaricia. Y por último tenemos la imposición. Pues los europeos impusieron tanto como su idioma, su religión, sus creencias, costumbres a los indígenas. Les prohibieron que ellos siguieran como con su estilo de vida, ya que según ellos querían civilizarlos. Y pues así poco a poco fueron quitando la esencia de los indígenas y según ellos hacían un bien. Bueno, tenemos la actividad número 6, que son unas preguntas y se son desarrolladas en el cuaderno. Tenemos la primera, que es ¿en qué consistió la Reforma Protestante del siglo XV? Bueno, la Reforma Protestante, esta fue creada gracias a Martín Lutero y esta mencionó sus desacuerdos con la Iglesia Católica. Eran más bien como sus inconsistencias de acuerdo a su doctrina y su forma de enseñar. Este fue obviamente un golpe demasiado fuerte para la Iglesia, ya que perdieron demasiados feligreses. Y empezaron a dudar y dijeron como que prefirieron la forma en que enseñaba o decía Martín Lutero que debía ser la religión. Porque las ventas de las indulgencias fueron una causa para la reforma. Bueno, comencemos diciendo que son las indulgencias. Es un documento que exime el alma del paso por las purgatorio, o al menos lo que sea la iglesia, y ese era considerado por varios como una práctica de abuso, escándalo y la culminación de una serie de prácticas anticristianas fomentadas gracias al clero católico, y que Lutero estaba totalmente convencido que eran engaños. Un engaño, una estafa por parte de la iglesia sobre la salvación. Y desde aquí desarrolló las 95 tesis. Él mencionaba que estas eran estafa sobre la salvación del alma. ¿Qué características se atribuyen al Concilio de Trento? Bueno, el concilio fue un ecuménico de la Iglesia Católica. Obviamente esto fue gracias o impulsado a la Reforma. Y tenemos que era la satisfacción de sus miembros individuos, defendían a las personas como los valores humanos y la soberanía popular, lo que también podría conocer como democracia. Fundaban colegios para los pobres y una educación pues para la familia. Tenían una gran posibilidad para ir a cualquier parte del mundo. ¿A qué hace referencia protestante? Bueno, una persona protestante es la que llaman que manifiesta, por medio, obviamente, de las acciones, y demuestra como cierta desaprobación o inconformismo con algo que esté planteado. O sea, sí, como mencioné, entonces, no es que yo sea protestante por tener un pensamiento distinto, soy protestante cuando genero algo para demostrar mi pensamiento diferente. Y pues ahí donde se conocen y se realizan las protestas. ¿Dónde se inició la reforma y cuáles fueron sus explicaciones? Bueno, esta inició en Alemania entre el siglo XV y XVI, y pues sus explicaciones pues para desarrollarla fue como la corrupción y obviamente el abuso generado por la Iglesia Católica, ya que desde que los tiempos de comillas de Jesús hasta ese momento había cambiado demasiado, y era demasiado así corrupta. Entonces Lutero dijo que no puede seguir así, tenía muchas diferencias con lo que dictaba la Iglesia. Creía lo mismo, que engañaba mucho a los creyentes, y por ende desarrolló, basándose siempre en la Biblia, lo que debía ser la religión.
¿Qué fue el fundador de la reforma y cuáles fueron las consecuencias? El fundador, como ya mencionamos, fue Martín Lutero, pero es el principal, el teólogo alemán. Tuvo varias consecuencias, unas positivas como otras negativas. Una supremamente positiva fue que la iglesia tuvo que reformarse. Ante el desarrollo económico también surgió la ruptura de Roma, el surgimiento de la iglesia anglicana, la contrarreforma obviamente, la guerra de los 30 años, la migración judía a Europa del Este, también la persecución entre católicos y los protestantes, entre otras causas. Aquí teníamos que desarrollar una religión diferente al cristianismo, y aquí tenemos al hinduismo, que es una religión politeísta originaria de la India. Tiene una gran cantidad de ritos, pensamientos y diferentes actividades frente a la religión. Creen profundamente en la religión, practican la ley de causa y efecto. La divinidad se puede expresar por medio de diferentes manifestaciones. El ser esencial se conoce con el nombre de Atman. Creen totalmente en el karma, que es como su referencia para hacer que toda acción tiene una consecuencia. Unas ideas principales de acuerdo a la lectura, que aquí las subrayé. Tenemos que lo que significa indulgencias, que ya se los mencioné. También lo que consideraban muchos que era un escándalo y culminación por parte del clero católico. Lo que pensaba Lutero, que era una gran estafa y engaño hacia los creyentes. En 1517 Lutero pasó sus 95 tesis donde atacaba las indulgencias, que estas fueron muy rápidamente difundidas por toda Alemania gracias a la imprenta, y pues él se convirtió entre comillas una obra para todos los que sean realmente una reforma católica. También se había convertido en un símbolo de religión alemana, pues contra ellos consideran la prepotencia de la Iglesia católica, y esto también arriesgado su vida, ya que podía ser declarado hereje de la jerarquía eclesiástica y ser considerado ser condenado a la hoguera. Y tenemos unos dibujos de unas palabras que yo encuentro importantes en el texto. Tenemos el término protestante, que ya mencionamos que era el 95 tesis. La religión lo puso así, ya que era corrupta prácticamente, entonces la religión se basaba más realmente en esos tiempos como en la riqueza. La Eucaristía y la contrarreforma. Y tenemos la actividad número 7. Entonces tenemos que desarrollar una historieta sobre la contrarreforma. Entonces tenemos aquí que la iglesia pasó 20 años viendo que varios protestantes decían que el papa no era el primer, o sea, como la máxima autoridad. Y ellos sabían que tenían que reformarse, pero muchas veces no encontraban la forma. Y unas personas encontraron desarrollaron la contrarreforma. Tuvieron sesiones durante 17 años del Concilio de Trento. Esto fue ya que se interrumpió demasiadas veces. Después de esto, la contrarreforma atribuyó a renacer la Roma papal, teniendo a tener la misma fuerza que antes, o pues no la misma realmente, pero sí recuperó mucho lo que había perdido. Y aquí, pues como acabo de mencionar, la iglesia volvió a ganar feligreses, pero no fueron todos los que regresaron y no fueron las mismas cantidades. Tenemos que desarrollar un cuadro comparativo entre la reforma y la contrarreforma. Entonces, tenemos como los protagonistas de la reforma, que eran Martín Lutero, Calvino y Enrique VIII. En la contrarreforma, la Santa Teresa, los jesuitas, incluso el Concilio de Trento. Esta era más justificación por la fe, y ellos decían que tanto era por la fe, la salvación, y por las obras. Era un sacerdocio, o pues era en un sacerdocio universal. Aquí quedaron sacramentos por la misa y por el culto. Aquí la autoridad venía de la Biblia. O sea, yo la interpretaba de una forma, es lo que apoyaba la reforma. Mientras que la reforma era la lectura de la Biblia, pero traducida entre comillas por los sacerdotes. Esta fue generada por las indulgencias, y esta pues principalmente pues por la reforma, porque no podían dejarse caer de esa forma, sino también por el lujo exagerado del clero. Y por último tenemos la pregunta de qué se trató el Concilio de Trento. Este fue un concilio, como ya mencionamos, obviamente impulsado por la reforma. Este fue importante por los amplios decretos sobre la autorreforma y por sus definiciones dogmáticas, que llegaron a clasificar virtualmente todas las doctrinas impugnadas que pues habían sido introducidas pues gracias a los protestantes.
Y ya, muchas gracias por su atención.